Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y de la Corporación Cultural, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a nuestra serie de programas de patrimonio y de historia ancuditana y chilota. Y ya este noviembre, que se nos ha venido primaveralmente muy rápido, aunque con algunas gotitas de memoria, le decimos nosotros, o grandes mares de memoria que no queremos dejar de navegar. Y siempre pensando en alguna efeméride que sea relevante y que no la tengamos en nuestra habitualidad conmemorativa, el 8 de noviembre, del mes en el que estamos, 8 de noviembre, hay un santoral católico que aparentemente nunca se conmemora en ninguna parte. El 8 de noviembre, el Día de los Mártires Coronados. Y ustedes me dirán ¿qué tiene que ver los mártires coronados con la historia de Chiloé? Bueno, descubrimos, gracias a notables historiadores de la época, que el 8 de noviembre, pero de 1553, en la historiografía que comienza en el periodo hispánico de Chiloé, está considerado la fecha del descubrimiento oficial del archipiélago para los exploradores de la corona española, 1553. ¿Y por qué ese día de los mártires coronados? Porque el navegante que está considerado el primer explorador, y comillas, el descubridor del archipiélago, se llamaba Francisco de Ulloa, hizo comillas, descubrimiento, exploración, la primera, el 8 de noviembre de 1553. Y se le considera como tal, porque si bien otros navegantes pasaron por el sur o por el oeste de nuestro archipiélago, él fue el primero en ingresar al canal de Chacao y dar relación de que esta era una isla gigante, de buen tamaño, y que tenía otras islas menores en el mar interior. Y hace la descripción, mapas también. Y fue un explorador bastante especial, porque como ustedes más o menos sabrán, en el periodo que se inicia la conquista española, en Chiloé hubo bastantes excepciones de lo que fue en otras partes de América, lo que se dio en llamar eso, la conquista. Estos eran exploradores profesionales, navegantes profesionales, que su misión era esa, avanzar lo más al sur posible, porque el objetivo también era llegar al estrecho de Magallanes, que ya se conocía, hacer cartas, como se llaman en la época, o mapas, y descripciones detalladas de los puertos, de las bahías, de las condiciones de mar, etcétera, provisiones, alimentos, madera, porque ya estaba en proceso la toma de posesión, la conquista del continente, y Chiloé era una de las islas más desconocidas en el tránsito hacia el sur. Entonces, en punto de vista historiográfico, el 8 de noviembre, por eso lo estamos recordando, se conlleva con la forma de entender cómo se inicia el proceso de descubrimiento, comillas, y conquista, que también tiene comillas en Chiloé, pero partiría el 8 de noviembre de 1553 con este explorador, Francisco de Ulloa. Van a ver ustedes una serie de mapas en esta presentación de Canal del Sur. ¿Por qué? ¿Qué fue lo más valioso que legaron estos navegantes y otros? Obviamente teniendo en cuenta que la población chilota originaria, sobre todo en la zona al sur de las Huaytecas, eran navegantes, milenios antes, por supuesto, que los españoles. Lo que estamos tratando ahora de contar es qué o cómo se dio esa navegación, esa exploración de los españoles, buscando lo que para ellos era muy importante, el paso del estrecho de Magallanes al revés, de oeste a este y no de este a oeste como lo hizo su comilla, descubridor Hernando de Magallanes. Este primer mapa que está en la presentación, tengo que agradecer a mi maestro y mecenas historiográfico, el padre benedictino Gabriel Guarda. Físicamente no está con nosotros, pero su trabajo sí. La mayoría de los mapas históricos de Chiloé del siglo XVI, XVII y XVIII que ustedes van a ver en Canal del Sur son de un excelente trabajo que hizo él sobre cartografía histórica de Chiloé, junto al destacadísimo profesor también Rodrigo Moreno, a quien le doy las gracias por facilitarme este material. La primera carta, ustedes van a escuchar que yo digo mucho carta a los mapas, que era como se le llamaban en la época.
Este que iniciamos la presentación es un mapa muy lindo de Chiloé de 1720, ¿eh? Y van a ver ustedes que ya la forma va perfeccionándose, la calidad de las formas de estos mapas. En el segundo mapa aparece ya nombrado, ahí van a ver ustedes el Canal del Sur, ese mapa que está ya el segundo en pantalla, aparece escrito en el mapa Golfo de los Coronados y ya aparece Ancud en las cartas oficiales o en los mapas oficiales. Eso es muy importante porque la riqueza de esta cartografía nos ayuda, por los problemas que hemos tenido con la pérdida de la lengua nativa, sobre todo la canoera y la huilliche, que le dio los nombres a los lugares. Al no tener esa referencia, tenemos que usar, ¿qué cosas? Los mapas que ustedes ven allí. Y ahí ven, por ejemplo, que por primera vez se nombra el Golfo de los Coronados, está la península de la Cuy, el Canal de Chacao, y arriba del mapa, el mapa número 2, Ancud. Ya aparecemos en los mapas. Y ahí está incluso el nombre de los santos coronados, que no tiene nada que ver con Chiloé, solamente es la efeméride católica, el día de los santos coronados o de los mártires coronados. Tenemos los nombres, ¿eh? Claudius, vamos a hablar en latín, Castorius, Sinforianus y Nicostratus. Los nombrecitos que tenían los mártires coronados. ¿Quiénes eran los mártires coronados? Eran 5 artesanos picapedreros que en uno de los trabajos que hacían en Roma se negaron a hacer estatuas de dioses paganos y fueron martirizados por eso. Los cristianos en esa época eran perseguidos y al negarse los picapedreros a hacer figuras de dioses paganos, fueron torturados y martirizados. Ahí está su nombre y por eso se llama los mártires coronados. Y la Iglesia Católica y nosotros lo conmemoramos el 8 de noviembre. ¿Quién fue el primer, comillas, explorador, descubridor? Ya sabemos que fue don Francisco Ulloa, y él fue encomendado a hacer esta tarea de reconocer al sur de lo que ya se empezó a llamar el Golfo de los Coronados, la isla de Chiloé, fue Pedro de Valdivia en persona. Pedro de Valdivia estaba muy interesado en Chiloé porque no sabía cómo era la ruta hacia Magallanes por el oeste. Esa es la razón por la cual encomienda a Francisco Ulloa a la expedición y a otros expedicionarios como Cortés Ojeda u Ojeda, Ladrillero, que hizo un viaje muy interesante y casi desconocido a Magallanes. Ahí aparece Pedro de Valdivia con uno de los primeros mapas, un mapa muy bonito, que es un poquito posterior, de 1620, pero ya pueden ver ustedes que los detalles de la conformación del norte de Chiloé, los cartógrafos lo van haciendo junto a las descripciones. Eso es lo que tiene de valioso este material. Bitácora se llama en términos náuticos, viene el mapa con anotaciones a pie del mapa, tipo bitácora, y nos da valiosísimos detalles geográficos de nuestro archipiélago. Pero en otras diapositivas, como la que ven ustedes allí, los primeros mapas del litoral de Chile y de Chiloé eran horribles, parecían dibujos de niños pequeños o que están aprendiendo a dibujar. Miren usted, por ejemplo, ahí hay una ampliación del mapa de Ancú. Ancú y Castro lo pusieron como una sola isla y una entrada de mar con unas piedras salpicadas como el archipiélago. Eran así de precarios al principio. Por eso que después las autoridades en el Virreinato del Perú y particularmente en España enviaron al sur de América a cartógrafos profesionales para mejorar el nivel de esa información. Yo lo mencionaba que el Ladrillero es uno de los más destacados en el rumbo al sur, también pasó por Chiloé, 1557-58, y sabemos que llegó al Estrecho de Magallanes y habría hecho el primer derrotero se llama en términos náuticos a los viajes por mar, en el Estrecho de Magallanes de oeste a este, ¿no? O sea, entró por el Pacífico, Canal Messier que se conoce ahora, y sale por la boca oriental. Hizo el viaje al revés de lo que realizó Hernando de Magallanes, y ese era el interés que tenía la corona de cómo era la ruta, qué condiciones, las condiciones de mar. Y allí pasó a cobrar importancia Chiloé porque era el punto de recalada obligatoria hacia el sur y hacia el norte para encontrar o asegurar el dominio para España del ya conocido Estrecho de Magallanes y Cabo de Horno. Otro viajero interesante, ustedes van a ver la diapositiva allí, en 1558, es el famoso poeta Alonso de Ercilla, y hizo una expedición por tierra y por mar. Y aquí tenemos un pero histórico que lo hemos hablado en otras ocasiones, que no
estábamos seguros si Alonso de Ercilla, con la expedición de otro gobernador que tenía calidad de virrey y gobernador en Chile, que era don García Hurtado de Mendoza, que es el personaje que ven ustedes ahí en el diagrama, manda a esa expedición hacia el sur, a Chiloé en particular. Y habría, según las crónicas de la época, sido el primer español que cruza el canal de Chacao. Expediciones, o mejor dicho, estudios posteriores de cartógrafos notables como Vidal Gormaz, por ejemplo, el capitán Maldonado, que lo hicieron en la primera mitad del siglo XIX, comprueban de que Ercilla no habría cruzado el canal de Chacao y sí había hecho la expedición en el archipiélago de Calbuco, específicamente a la isla Puluqui, que es una isla bastante grande frente a Calbuco, a Caicaén. Pero habría sido ese el canal que habría cruzado Ercilla y no el Chacao en 1558. Pero también lo consideramos uno de los primeros porque la información en octavas reales, en poemas, que él nos hace en su libro, La Araucana, le recomiendo leerlo a vecinos y vecinas, ¿eh? Porque uno dice poema de castellano antiguo, uf, qué lata. No, es una obra muy interesante. Y da detalles notabilísimos, sobre todo en el canto 36 en adelante, sobre Chiloé, sus expediciones en el archipiélago de Calbuco. Y por eso lo tenemos también como uno de los exploradores a don Alonso de Ercilla. Y de esa secuela de exploradores que partieron en noviembre del 53 hasta 1568, el que sí se le reconoce como el que cruza por primera vez español, los huilliches, los canoeros lo cruzaban todos los días, pero el primer español que lo hace es el que está considerado fundador de la ciudad de Castro y primer gobernador designado en Chiloé por la corona. Precisamente en febrero de 1567, el mariscal de campo, ahí lo ven ustedes en ese cuadro, don Martín Ruiz de Gamboa y Berriz, fundador de la ciudad capital de nuestra isla. Era gallego, por eso a Chiloé le llamaron Nueva Galicia. Y Santiago de Castro, Santiago, ustedes saben que es el apóstol de Galicia y muy importante en la religiosidad popular de España, Galicia en particular. Por eso le llamaron Nueva Galicia, porque lo encontraban muy parecido a las rías galegas, como dirían por allá, por la bella Galicia. Martín Ruiz de Gamboa fue el primero, y no solamente hizo la hazaña de cruzar el canal Chacao, sino que la toma de posesión del archipiélago para la corona, y nada menos y nada más que cruzó más de 100 caballares a nado a la cuadra, según los historiadores actuales, y Vidal Gormaz, el más instruido, habría hecho el cruce desde Carelmapu a Punta Pugueñún, Isla Lacao. Ese habría sido el derrotero, no cruzar a lo derecho como lo hacen los transbordadores hoy día. Y está considerado también un explorador, y el que toma posesión del archipiélago para la corona española. Los holandeses, de triste recuerdo, ahí hay un mapa también de 1640-43, Henrik Brouwer y otro. Estos estaban en guerra, eran guerras imperiales. No vamos a ahondar en ese tema de las guerras imperiales, pero España se peleaba con Francia, con Inglaterra y con Holanda. ¿Por qué? Porque los bienes y las riquezas de nuestro continente y nuestra isla. Entonces entre ellos se daban duro y rapiñaban. Y para que no se digan piratas, los holandeses tenían lo que se llamaba en la época una patente de corso, es decir, su autoridad real le daba una firmita para que pudieran rapiñar todo lo que quisieran, y particularmente si era español mejor, y se llamaban así, corsos. Y los holandeses que estuvieron acá en 1600 y 1643 dejaron mapas también, aparte que se robaron todas las ovejas y alimentos que encontraron, dejaron mapas. Y los mapas holandeses son interesantes porque ahí empieza a dar información de qué era Ancú, le llamaban Ancaos, Ancús, una variante hasta que llegamos por primera vez, como les decía anteriormente, al nombre que habría sido una denominación territorial, Mapuche-Huilliche, que abarcaba el norte de la Isla Grande y sur de Reloncaví. Pero los holandeses lo tradujeron mal como Ancaos. Los franceses y los ingleses también tenían intereses en Chiloé y en la Patagonia archipelágica. Ahí ven ustedes ese mapa, por ejemplo, de Herman Moll, un muy buen cartógrafo, bastante ficcionado. Si miran el mapa, la Isla Grande, hay una gran desproporción entre las Islas Menores y la Isla Grande.
lo mismo que en el fiordo de Castro. El fiordo de Castro hacen un tajo en el mapa gigantesco. ¿Por qué? Porque no eran cartógrafos profesionales, algunos exploradores, y le ponían de su cosecha en los mapas porque tenían que hacer el informe. Pero es interesante para ver la evolución de la cartografía en ese periodo colonial. Lo mismo que este mapa, por ejemplo, anónimo de 1643. La isla ya va tomando más o menos la forma que geográficamente tiene, con muchos adornos pintados a manos, por supuesto, ya un poquito mejor calidad, pero a nosotros nos van sirviendo para entender la evolución. Hay algunos, por ejemplo, que igual muestran, como este del Mar del Sur, también anónimo de 1609, se ven erupciones volcánicas. Fíjense en ese detalle, creo que es el Minchín Mahuida arriba, al medio, y algo rarísimo, abajo una erupción volcánica en el Huafo. Estamos todavía estudiando por qué en la parte de abajo de ese mapa de 1669 aparece una erupción volcánica en la isla Huafo. Hasta el momento no sabemos que hubiese actividad volcánica en esa isla, pero curiosamente el cartógrafo muestra una erupción volcánica a la cuadra de la isla Huafo. Lo vamos a estudiar, es muy interesante ese mapa. Seguimos avanzando. Esta es una joyita. La isla parece un pez gigante, ¿eh? Este es de don Antonio de Bea, un explorador de 1676. Y fíjense, ahí está la bitácora. Si se fijan, es un libro abierto, el mapa en la parte centro superior, y abajo va escribiendo el cartógrafo lo que va viendo, generalmente desde a bordo, ¿no? Eso es valiosísimo porque de lo nada que sabíamos del periodo colonial, estos cartógrafos nos han entregado información extraordinaria. La riqueza de los mares, la riqueza de los bosques, la gente. Y a diferencia de otros exploradores que eran unos salvajes, que entraron matando, asesinando de una manera brutal, en la zona de Chiloé fue más distinta. No voy a decir suave, voy a decir distinta. Primero se dedicaron a explorar, y explorar con detalle, como lo ven ustedes allí. Esos libros son verdaderas enciclopedias respecto a Chiloé del siglo XVI, XVII y XVIII. Y no entraron a conquistar a sangre y fuego como en otros lugares de América, el Imperio Incaico, el Imperio Azteca, por ejemplo. Hay igual este mapita que le sigue, que es muy parecido, de 1670, creo que es del jesuita Nicolás Mascardi. Este es un detalle muy importante. Los jesuitas también fueron muy buenos exploradores y navegantes, ayudados por los canoeros, probablemente chono-huilliches, para explorar al sur. Ahí ven uno de los mapas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían otra forma de llegar a los archipiélagos que no fuera navegando. ¿Con quién? Con los canoeros chono o payo, que eran mitad huilliche, mitad canoeros, y eran los expertos y los verdaderos navegantes de estos mares. Este mapa de 1757 que le sigue es el mapa de lo que se llamaba en la época la misión circular. ¿Qué era la misión circular? Era el método que utilizaban los misioneros, primero jesuitas y después franciscanos, porque le daban la vuelta prácticamente a todo el archipiélago, con la excepción de la costa oeste que estaba deshabitada, partiendo desde Castro. Entonces partían, creo que ahora en diciembre, noviembre partían, con las mejoras de clima, y volvían en marzo. Por eso se le llamaba circular o andante. Y nos dejaron estos preciosos mapas. Ese mapa es extraordinario, está en latín, se ha podido traducir por supuesto, y muestra punto por punto todos los lugares que los jesuitas exploraban y lo que a ellos más les importaba, catequizar. Y este mapa demostró que llegaron a Ancud, porque en un principio se creía que los jesuitas solamente hicieron el mar interior, las Huaytecas, ¿no? Y Nahuel Huapi. Este mapa de 1757 nos demostró que llegaron a la cuadra de Catrumán, de Quetalmahue, de Caipulli, las misiones jesuitas. Si bien no dejaron su huella, por así decirlo, material, que son las iglesias, la misión circular, categóricamente sí podemos decir, afirmándonos en este documento, que llegó a Ancud, Quetalmahue, Caipulli, Catrumán. El mapa nos lo dice con mucha certeza porque lo hicieron los propios jesuitas. Y otros especialistas, eso igual diferenció lo que pasó en Chiloé, lo que yo les decía, que llegaban corsarios a robar y asesinos también, que eran gente de muy baja calaña. Nos salvamos en Chiloé un poco de eso, con la excepción, pero ahí ese va a ser otro tema que vamos a tocar en febrero, el alzamiento huilliche, que fue muy sangriento, pero no tiene que ver con eso. Los cartógrafos y gobernadores que en ese periodo llegaron no se relacionaron con la población o muy poco. Se dedicaron a hacer lo que les interesaba, mapas y relaciones.
por lo tanto no fue violento ese encuentro como en otros lugares de América. Y yo les decía en un principio que partiendo del 8 de noviembre de 1553 empezaron a llegar cartógrafos y navegantes de muy buen nivel. Y aquí tienen a uno, en este mapa precioso, porque estas son obras de arte hechas a mano. Uno de los más destacados, sin lugar a dudas, respecto a la información que nos dejó de Chiloé, era el navegante y cartógrafo José de Moraleda. Ahí está su cuadro y está su precioso mapa esférico de Chiloé. Este es una belleza, este mapa. El trabajo que se dio Moraleda a cartografiar a mano todo prácticamente el mar interior de Chiloé en 1790 fue un trabajo extraordinario. Tenemos una copia íntegra de su bitácora, que es una joya porque abunda en detalles no solamente de náutica, sino características de la población, los alimentos, costumbres, e incluso hasta un encuentro con una machi, el famoso combate entre Moraleda y la Chilpilla que habría dado origen a la recta provincia. Este personaje que ustedes ven en el recuadro es el que perdió el encuentro mágico con la Chilpilla, que le varó su barco. ¿Cómo sería de poderosa la Chilpilla? Y Moraleda, como perdió el pacto entre magos, le habría regalado un libro de magia a la Chilpilla y que habría sido guardado en la mítica cueva de Quicaví. Ese navegante fue, aunque él en su bitácora no cuenta el incidente, pero sí cuenta que lo consideraban brujo. Yo no sé si sería brujo, pero que era buen cartógrafo, era muy bueno. José de Moraleda, ahí se los presento. Miren los mapitas que hizo don José. El que está arriba a la derecha, de Chacao, y miren por favor a la izquierda, la península de Relón, la preciosa península de Relón. Mandamos saludos muy afectuosos a la gente de Quiljigo, que nos trató maravillosamente en un encuentro que fuimos por allá. La isla de Lemuy, ni hablar. Miren el detalle, ese mapa está hecho a mano. Satélites, sensores modernos, pueden hacerlo relativamente con tecnología, pero miren ese tiempo, 1790, el nivel de detalle. Y esto es un regalito también que tenemos para los chacaínos, pero los chacaínos de Chacao Viejo, histórico. Es el primer plano que tenemos detallado de la población de San Antonio de Chacao, 1790. Ahí está, al centro a la derecha de vuestra imagen. Imagínense lo valioso. Los primeros mapas de las primeras poblaciones lo tenemos gracias al aporte de estos cartógrafos. Aquí también este mapa que es muy interesante, de un gobernador que era buen cartógrafo, don Francisco Hurtado, 1788. Si ustedes lo miran, aparece una línea al centro del mapa. Ese es el famoso camino de Caicumeo, que recuerden ustedes que dice la leyenda que el cacique, que el lonco Caicumeo a hachazo, a machetazo en el monte abrió el camino. Parece que no era nada cierta la historia, pues, porque el gobernador dice otra cosa. Él dice que el camino se llamaba de Cayu Cumeo o de los 6 ciénagos. No nombra a ningún lonco que haya abierto el camino a machetazo. ¿Por qué 6 ciénagos? Porque si ven en el mapa, 1788, habían, aparte del ciénago de Mocopulli, otros 6 ciénagos que había que cruzar para unir Castro con Ancú. Y por eso se llamaba Cayu, en Mapudungún es 6. Y Cumeo son ciénagos, o mallines, 6 ciénagos. No menciona al mítico lonco, así que el nombre tendría otra variante. Por eso es que es interesante el estudio de estos mapas, porque a veces una leyenda, que parece que no era cierto, que el lonco lo habría abierto a punta de machete el ascendero, no tiene nada que ver con eso. Y aquí está la evidencia. No estamos reescribiendo la historia, los culpables son los cartógrafos que hicieron la narración. Otro notable con Ancú. El mejor mapa de Ancú que tenemos del siglo XVIII lo hizo ese caballero que está arriba a vuestra derecha con una pinta de marinero, Alejandro Malaspina. Este le dio la vuelta al mundo, ¿eh? Este era marinero de fuste, de muchas leguas marinas, y nos regaló ese precioso mapa de la península de la Cuy, la península de Guaihuen, el Pudeto. Miren el nivel de detalle. Obviamente ahora está en un tamaño pequeño, pero lo hemos podido ampliar y la cantidad de información que nos entrega es preciosa. Y como les digo, es uno de los más hermosos y más completos mapas que se hicieron de nuestra bahía de Ancud. Así que es una joyita que tenemos también gracias al explorador Alejandro Malaspina de 1790-95. Otro famosísimo, miren la pléyade de cartógrafos que estamos mencionando hacia la pasada nomás, pum. El capitán
Robert Fitzroy fue un capitán muy experimentado inglés y que hizo 2 expediciones alrededor del mundo con 2 barcos, con 2 buques muy conocidos, la Beagle y la Adventure, y en el cual venía, en ese tiempo no era muy famoso, pero después se hizo famoso a nivel mundial, Charles Darwin. El capitán que ven ustedes allí, en ese cuadro, el capitán Fitzroy, era el comandante de la Beagle cuando viajó el aprendiz de biólogo, llamémoslo así, de naturalista mejor, Charles Darwin. Y miren la joya que nos legó. 2 mapas, aquel que ven ustedes de Chiloé, muy detallado. Toda la cartografía chilena, estamos hablando que era muy avanzada para la época, ese tipo de cartografía. El mapa de Fitzroy, fue copiado por todos los cartógrafos, incluyendo el único mapa que habría llevado la Colette Ankou, era copia de ese mapa que hizo Fitzroy y que lo copió el naturalista Filippi. Y gracias a eso y a los otros pilotos que iban con él, Miller, se guiaban. Y copiaron ese mapa que ustedes ven en pantalla del capitán Fitzroy. En esa misma expedición, como les digo, eran cartógrafos marinos profesionales, pero también venían dibujantes profesionales, como el dibujante que ustedes ven en la foto, que es un cuadro. Se llamaba Felton Conrad Martens. Este caballero era un artista. Y gracias a él, que venía en el viaje con Darwin, hizo unos dibujos preciosos de San Carlos de Ancú, como se llamaba nuestra ciudad en esa época. Estamos hablando de 1834-35. Miren esos croquis que hizo ahí a vuestra izquierda, arriba y abajo. Así era Ancú cuando pasó Darwin por acá. Y el autor de esos maravillosos dibujos, incluso acuarela, es el artista que ustedes ven ahí en la fotografía, Don Felton Conrad Martens. Entonces no solamente tenemos información de cartografía, de bitácora, sino que también gráfica, dibujos que son bocetos bastante detallados de cómo era nuestra ciudad en ese periodo, gracias a Don Conrad Martens. Ya entrando al siglo XIX, vamos a decir con mucho orgullo, porque ya hemos hecho algunas mini biografías de él, el mejor navegante y cartógrafo de origen chilote hasta el día de hoy se llamaba el capitán Roberto Maldonado de Quetalmahue, marino profesional, y está considerado con Francisco Vidal Gormaz uno de los fundadores de la hidrografía chilena. Ahí está la foto del capitán Maldonado. Y su precioso mapa, y además el capitán Maldonado, que era chilote, quetalmagüino, saludo para la gente de Quetalmahue, está considerado, como le digo, el fundador, uno de los fundadores, con Francisco Vidal Gormaz, que era su suegro. Estaban emparentados. Se casó el capitán Maldonado con la hija de Francisco Vidal Gormaz. Así que eran muy amigos, era su suegro, y formidables marinos y cartógrafos. Y don Roberto tiene un hito que es único en la historia de Chiloé. El capitán Maldonado ha sido el único navegante, antes de los canoeros y de los huilliches seguramente, que le dio la vuelta a la isla completa por tierra y por mar. Este expedicionario hizo por única vez la ruta a pie desde Quetalmahue a Cucao en 1790-95. Y ustedes me dirán, ¿se podía llegar a Cucao por Quetalmahue? Sí se podía llegar, porque recuerden que antes de 1960 la plataforma litoral costera estaba por lo menos 2 metros más arriba de lo que está ahora. En el megasismo de 60 quedamos promedio 2 metros más abajo, y por eso el agua del mar inunda toda la zona de los acantilados del oeste, pero que antes del 60 no ocurría. Entonces el capitán Maldonado, ¿qué es lo que hacía? Esperaba las bajamares y podía vadear río con el agua a la cintura y así poder hacer la ruta de Quetalmahue a Cucao a pie, lo que por supuesto ahora es imposible. Y lo hizo también combinado por mar, lo que técnicamente se llama el periplo chiloense. Y ahí está este caballero, notable marino, que hizo el hito que nadie ha podido hacer hasta el día de hoy: darle la vuelta completa por tierra y por mar a Chiloé y legarnos una preciosura de libro. Su bitácora es una maravilla, se lo recomiendo, junto con sus mapas, como el que está allí, el capitán Maldonado. El libro, la bitácora, está considerado una joya de la hidrografía chilena.
Estudios hidrográficos y geográficos de Chiloé, 1790-91. Es una maravilla, es un libro que da gusto leerlo por lo completo, por lo bien redactado y por la calidad de los mapas. Muy bien al reconocer a don Roberto Maldonado como uno de los mejores, si no el mejor hidrógrafo que ha existido en Chiloé. Ahí está nuestro capitán Maldonado. Así que en este pantallazo muy rápido, ya finalizando, los creyentes y los no creyentes, pero los que amamos la historia y la memoria histórica, ojalá que pronto podamos hacer algún actito, alguna cosa, pero en Canal del Sur y la Corporación Cultural siempre traemos la memoria histórica a vuestras pantallas, porque eso es lo que nos interesa. Entonces, por ahí, si alguien le pregunta, comillas, ¿cuándo fue descubierto Chiloé por los españoles? Como dice el chiste, pero esto es serio. El 8 de noviembre de 1553 llegó a nuestras costas el primer expedicionario, Francisco Ulloa. Y ahí comenzó la historia. Algunos dicen de la conquista, yo digo definámoslo. En Chiloé no se dio la conquista como en otros lugares, pero sí estos primeros cartógrafos y marinos que llegaron nos legaron una información que es valiosísima para la enseñanza de nuestra historia. Y por eso lo traemos a vuestra consideración. 1553, donde se dio inicio a las exploraciones hidrográficas de Chiloé y ya entró a la ruta internacional de marinería como uno de los lugares más interesantes, atractivos del sur del continente, junto con su proyección y su conexión al estrecho de Magallanes. Así que a 471 años del, comillas, descubrimiento de Chiloé, seguimos en esta senda de nuestro patrimonio y de estos navegantes extraordinarios. A seguir, entonces, en esa senda de no olvidar jamás nuestra historia y el curso de estas navegaciones que nos traen a la memoria hasta hoy día. Muchísimas gracias por vuestra sintonía.